naufragio cerca de Grecia podría convertirse en uno de los más trágicos de la ruta migratoria del Mediterráneo en los últimos meses. 79 personas han muerto. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se declaró horrorizado y urge crear más fórmulas seguras para la migración. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Al menos 79 migrantes murieron este miércoles después de que un pesquero con un número indefinido de personas a bordo se hundiera al sur de la península del Peloponeso, en el Mar Jónico. 106 personas han sido rescatadas. Rusia lanzó un nuevo ataque con misiles en el sur de Ucrania, matando e hiriendo a civiles. 3 de las víctimas en Odessa, mientras que otros 3 en la provincia de Donetsk. Las tropas ucranianas, sin embargo, continúan su avance. La alcaldesa de Tijuana, en México, Montserrat Caballero, vivirá en un cuartel militar indefinidamente para resguardarse de grupos criminales que la han amenazado varias veces. El hecho pone de relieve la situación de violencia que vive esta ciudad fronteriza. Un nuevo naufragio enluta las aguas del Mediterráneo. Al menos 79 migrantes perdieron la vida este miércoles después de que un pesquero se hundiera al sur de la península del Peloponeso, en el Mar Jónico. Una portavoz de la Guardia Costera de Grecia advierte de que probablemente el número de fallecidos pueda aumentar. En el barco iban, al parecer, unas 400 personas. Han sido rescatadas 106. La mayoría proceden de Egipto, Siria y Pakistán. ACNUR califica lo sucedido de tragedia inconcebible. Están vivos de milagro. Los sobrevivientes del terrible naufragio se recuperan en un almacén del puerto de Kalamata, en el sur de Grecia. El número exacto de personas que iban a bordo del pesquero hundido se desconoce. Pero según los pasajeros eran cientos, por lo que se ha puesto en marcha una amplia operación de búsqueda. Se trata efectivamente de una operación enorme, ya que el número de personas que han naufragado es muy elevado. Creo que es el naufragio con más pasajeros al que el Estado griego se ha enfrentado hasta ahora. Los sobrevivientes afirman que el barco zarpó del puerto libio de Tobruk con destino a Italia. La embarcación se hundió a unos 80 kilómetros de la costa griega, cerca de Pilos. Según los guardacostas griegos, en un primer momento los pasajeros rechazaron el rescate tras ser avistados el martes por la tarde. Grecia es una de las principales rutas de entrada a la Unión Europea, especialmente para migrantes de África, Oriente Medio y Asia. El alcalde de Kalamata asegura que esta localidad está bien preparada para esta situación de emergencia. Estamos conmocionados, igual que el resto de Grecia. Nos estamos ocupando de todo. Hemos acondicionado un alojamiento con baños, duchas y todo lo necesario, incluso ropa. La presidenta griega Katerina Sakelaropoulou voló al puerto de Kalamata para evaluar en persona la situación y visitar a los sobrevivientes en el hospital. Según Naciones Unidas, más de 70.000 refugiados y migrantes han llegado en lo que va del año a los países europeos del Mediterráneo. Y nos vamos ahora de inmediato a Atenas para ampliar esta información con Marta Cañete Lobo, periodista en esta ciudad. Marta, ¿cómo avanza la operación de búsqueda y rescate de los supervivientes del barco? Cuéntanos. Buenas noches. Pues las acciones de rescate continúan y van a continuar durante toda la noche. Embarcaciones de la Armada griega, la Guardia Costera y Frontex se han desplazado hasta el lugar del siniestro, a unas 47 millas náuticas de la costa griega, para continuar con las labores de rescate con la ayuda de un avión especial que ilumina la zona durante la noche para poder continuar con estas labores. Aunque las condiciones meteorológicas son favorables, el lugar donde se produjo el hundimiento de esta embarcación pesquera es uno de los puntos más profundos del Mediterráneo, por lo que las esperanzas de encontrar a más personas con vida son prácticamente nulas. Marta, el mes pasado el gobierno griego recibió críticas internacionales después de conocerse un video en el que supuestamente se expulsaba por la fuerza a migrantes que habían quedado a la deriva en el mar. ¿Qué responsabilidad tiene Grecia ahora?
Bueno, sí, como bien dices, en este momento Grecia está en el punto de mira en relación a las devoluciones en caliente, porque además Médicos Sin Fronteras de Grecia también ha lanzado un informe en el que asegura que los datos del New York Times son verdaderos y que sí que se realizó esa devolución en caliente a mediados del mes de abril. Ahora habría que ver si realmente la embarcación con los migrantes solicitó ayuda o no lo hizo, y si Grecia no atendió a esa llamada de socorro. Habría que iniciar una investigación y en este momento es demasiado pronto para saber si realmente tiene consecuencias legales para Grecia. Marta, hablemos de las víctimas. Aún no se han anunciado las nacionalidades de las personas que murieron en este naufragio. ¿Qué se sabe de ellas? Bueno, los medios locales sí que dicen que son de nacionalidad siria, egipcia y pakistaní, pero es verdad que no son datos oficiales. En cuanto a las víctimas, sus cuerpos serán trasladados a través de unos camiones refrigeradores especiales al puerto del Pireo, muy cerca de la capital griega. Muchísimas gracias, Marta Cañete Lobo, desde Atenas. Muchas gracias. Bueno, y no solo el Mediterráneo sufre el drama de los refugiados, el número de desplazados en el mundo alcanzó un nuevo récord el año pasado. Así lo reporta la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, en su informe anual publicado este miércoles. Según el reporte, casi 110 millones de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares. Conflictos recientes como la invasión rusa en Ucrania o la crisis en Sudán son las principales razones de este aumento. Turquía es el país que más refugiados acoge, con más de 3,5 millones, en su mayoría procedentes de la vecina Siria. En América Latina, Colombia ha recibido 2,5 millones de refugiados, principalmente venezolanos. A nivel mundial se registraron en 2022 más solicitudes de asilo que nunca, con más de 2,6 millones de peticiones, gran parte de ellas de personas procedentes de América Latina y el Caribe, con el mayor número presentado en Estados Unidos, seguido de Alemania. Analizamos ahora la situación en América Latina con Luis Fernando Godiño, vocero de la Oficina Regional de ACNUR para las Américas. Señor Godiño, gracias por acompañarnos. El número de desplazados en América Latina es mayor al del 2021, según su informe, sobre todo por los refugiados de Venezuela. ¿A qué se debe ese aumento? Bueno, América Latina y el Caribe se enfrentan a una crisis de desplazamiento sin precedentes, tanto en su complejidad como en su escala. Hay un número récord de personas involucradas en movimientos mixtos y secundarios que van desde América del Sur y a través de América Central a la frontera de México con Estados Unidos. Y esto cada vez más por recorridos irregulares y peligrosos. El desplazamiento forzado en la región está siendo generado por causas profundas, continuas e intensas, como la violencia, la inseguridad, la desigualdad y también el cambio climático y las violaciones de derechos humanos. Es una situación que está todavía agravada por el aumento de la xenofobia y también por los efectos perversos de la COVID-19 que todavía siguen ocurriendo en la región. Bueno, la crisis venezolana ha generado una de las mayores crisis migratorias de la historia en Sudamérica en los últimos años. ¿Siguen saliendo tantos migrantes de Venezuela como hace un par de años? Bueno, a pesar de los retornos espontáneos de nacionalidades nacionales de Venezuela que hace su país, que estamos averiguando, las salidas de personas refugiadas y migrantes de Venezuela a los países vecinos siguen ocurriendo. Muchos venezolanos están en movilidad ya hace bastante tiempo y las necesidades de estas personas son significativas todavía y requieren atención de las agencias humanitarias y también de la comunidad internacional. Las razones por las cuales estas personas están saliendo de Venezuela incluyen obviamente la crisis económica, la crisis política y social del país, pero también cuestiones relacionadas a violencia e inseguridad. Creo que es importante resaltar que el incremento en el número de personas de Venezuela que informa el reporte de ACNUR es resultado de un ajuste estadístico de países como Colombia y Perú. También igualmente importante subrayar que estas personas necesitan de soluciones que permitan a ellas estabilizar en los países donde se encuentran y así evitar la xenofobia, evitar la discriminación y evitar que tomen nuevamente movimientos adicionales que muchas veces son peligrosos,
como por ejemplo lo que se puede constatar acá en Panamá, en la región del Darién. Así es, muy importante lo que nos dice sobre esos migrantes venezolanos. Estados Unidos, según el informe de ACNUR, fue el país que más solicitudes nuevas recibió el año pasado. Aquí en Europa, España también ha recibido a migrantes latinoamericanos. Por eso le pregunto, ¿qué papel juega España como país de acogida para migrantes de América Latina? Bueno, España es y ha sido el país de Europa que ha registrado el mayor número de solicitudes de asilo de personas procedentes de América Latina en general, ¿no? En 2022 fueron 118.000 nuevas solicitudes de asilo registradas. Cerca de 80% de estas solicitudes fueron presentadas por personas procedentes de América Latina, principalmente venezolanos, colombianos, peruanos y personas de Centroamérica también. Desde más de 5 años que en España los venezolanos han sido la principal nacionalidad entre los solicitantes de asilo en este país. Y obviamente hay vínculos culturales, hay vínculos idiomáticos y también familiares con América Latina que hace que España sea un país de destino para estas personas de la región de América Latina y América Central que buscan protección fuera de nuestra región. Muchísimas gracias, Luis Fernando Godiño, vocero de la Oficina Regional de ACNUR para las Américas. Muchas gracias. Seguimos. En Ucrania, al menos 6 personas murieron por bombardeos rusos contra objetivos civiles. 3 de las víctimas se registraron en la ciudad portuaria de Odesa debido al impacto de un misil de crucero en un edificio residencial. Las otras víctimas mortales se reportan en la disputada región de Donetsk. Y en lo que respecta a la contraofensiva ucraniana, según fuentes de Kiev, se están librando fuertes combates con el ocupante ruso en el sur y el este del país. Son las primeras imágenes del avance de las tropas ucranianas filmadas por un equipo de reporteros. A lo largo de la carretera de un pueblo recién reconquistado en el distrito de Donetsk, se ven tanques destruidos y soldados rusos sin vida. Liberamos el pueblo de Storosheve hace 3 días. Pueden ver con sus propios ojos cómo lo logramos. Pueden ver los vehículos destruidos. Gloria a Ucrania. Los progresos de la contraofensiva también se conocen en Bruselas, pero el secretario general de la OTAN considera que aún es pronto para hablar de un cambio de tendencia. Vemos que los ucranianos están avanzando y liberando más terreno. Sabemos que cuantos más avances consiga Ucrania, más fuerte será su posición en la próxima mesa de negociaciones. Una negociación de la que aún no hay indicios. El Ministerio Ruso de Defensa, por su parte, afirma que en solo unos días, Ucrania ha registrado 7.500 bajas entre muertos y heridos. Durante el día de ayer, las tropas ucranianas lanzaron infructuosos ataques en el sur del río Donetsk, Zaporilla y Donetsk, sufriendo graves pérdidas de efectivos y equipamiento militar. Datos que no se pueden verificar independientemente. Rusia, a su vez, sigue atacando objetivos civiles. En Odesa, a orillas del Mar Negro, 3 personas perdieron la vida al impactar un misil de crucero en un edificio de viviendas. En otro ataque ruso, murieron también civiles en la región de Donetsk. Bueno, y ahora Paco Furió con la economía. Se le amontonan los problemas a Google. Silvia, el buscador, ha sido acusado de abusar de su posición dominante aquí en Europa. La compañía está siendo investigada por autoridades europeas por favorecer sus propios servicios en la lucrativa área de la publicidad online. La Comisión Europea ve como solución que Google venda parte de su negocio, dado su dominio en todas las áreas de la publicidad online. La publicidad es una de las fuentes de ingresos más importantes de la compañía estadounidense, que ya ha tenido que hacer frente a otras 3 millonarias multas en la Unión Europea. La acusación hecha por la Comisión no se convertirá inmediatamente en multa. Y la Reserva Federal de Estados Unidos ha hecho lo esperado, una pausa en la campaña de subida de tasas de interés con las que lucha contra la inflación. Es la primera vez que ocurre en algo más de un año y tras 10 subidas seguidas del precio del dinero. Lo que ha sorprendido a analistas y los mercados es que esta pausa va a ser breve, porque la mayoría de los miembros de la FED anticipa que puede haber 2 subidas de tipos
en lo que resta del año. Ana Nieto, ¿qué explicación ha dado el presidente de la Reserva Federal para anticipar una mayor restricción monetaria? Pues primero, para justificar la pausa, Jay Powell ha dicho que tienen que darse tiempo para ver los efectos de las subidas de tasas, las 10 seguidas que ha habido desde marzo del 2022. También cómo evoluciona el crédito tras la crisis bancaria que se ha vivido en este país en marzo. Y también se ha enfatizado que se está en un momento en el que la velocidad de las subidas del precio del dinero no son tan importantes como lo eran el año pasado, cuando la inflación era realmente muy elevada. Hay tiempo. Para justificar las siguientes subidas, dos, según la mayoría de los miembros del Comité Abierto de la Reserva Federal, Powell afirma que ha habido progresos en la lucha contra la inflación, pero que la inflación subyacente, la que resulta una vez que se quitan los elementos volátiles como alimentación y energía, no les deja cómodos. Sigue estando muy alta, por encima del 2% de su objetivo, y lleva 6 meses prácticamente estancadas. Dice que los riesgos inflacionarios son muy altos. Powell no ha dicho cuándo llegarán las subidas, pero se anticipa que sean de cuarto en cuarto de punto a lo largo del año. ¿Y recortes de tasas? Pues no hasta que haya una caída significativa de la inflación, y ha dicho Powell que eso puede tardar un par de años. ¿Y con estos cambios se empeora la previsión económica para Estados Unidos? Powell ha reiterado que, a pesar de todas las restricciones monetarias, puede haber un camino para que se rebaje la inflación al 2% sin que haya un fuerte deterioro económico o un fuerte impacto en el empleo, es decir, que se pueda evitar una recesión. Las previsiones que se han hecho públicas hoy pasan por un desempleo a fin de año del 4,1%, actualmente es el 3,7%, que es un poquito menor del 4,5% que se estaba estimando hace apenas unos meses. El PIB subiría un 1% y no el 0,4% estimado, y se acabaría con una inflación subyacente del 3,9%, por encima de lo estimado hace unos meses. Gracias, Ana Nieto, desde Nueva York. Gracias. Cambiamos de tema. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llegó este miércoles a Chile en el marco de una gira por Latinoamérica centrada en estrechar las relaciones políticas, económicas y energéticas. Se enmarca además en los preparativos de la cumbre de la Unión Europea y la CELAC, que se celebrará en Bruselas entre el 17 y el 18 de julio. Von der Leyen fue recibida por el presidente Gabriel Boric en una sesión de trabajo previa al lanzamiento de una importante iniciativa de cooperación para el desarrollo de hidrógeno renovable en Chile. Von der Leyen y Boric también hablaron sobre el nuevo acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Chile, considerado el más avanzado y pionero de los establecidos con países latinoamericanos. Más noticias. Seguimos hablando de giras, pero esta un poco más polémica. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, visitó este miércoles la sede de la Asamblea Nacional de Nicaragua en su segundo día de visita al país centroamericano. Raisi aprovechó su mensaje al plenario para reivindicar los lazos de amistad que desde hace años unen a ambos países. Durante la visita, el presidente iraní y el gobierno de Daniel Ortega han negociado acuerdos de cooperación energética y comercial. Nicaragua es la segunda etapa del mandatario iraní en su gira por América Latina, que incluye también Venezuela y Cuba, donde llegará a este último país a última hora de este miércoles. La gira del presidente de Irán a Venezuela, Nicaragua y Cuba ha levantado críticas de distintos políticos, activistas y defensores de la democracia y los derechos humanos en la región, entre ellos el líder político nicaragüense Félix Maradiaga. Señor Maradiaga, encantado de tenerlo con nosotros. Junto al venezolano Leopoldo López y la cubana Carolina Barrero, ha fijado posición sobre la visita de Raisi a la región en el contexto del Foro de la Libertad de Oslo. Habla de la gira de la vergüenza. ¿Por qué? Realmente es vergonzoso que estas relaciones que deberían estar enfocadas en la prosperidad, en el bienestar, en realmente cultivar una relación que impacte positivamente a la población, esté alrededor de consolidar regímenes autocráticos. En el caso concreto de la relación con Irán, se han hecho anuncios de una veintena de convenios que no se han cumplido, y la gira ha estado rodeada de un profundo antinorteamericanismo, de una intención de construir un polo de controversia que sumerge a Nicaragua en un conflicto geopolítico del cual los nicaragüenses no tendrían ningún beneficio. Creemos que esta gira no tiene un propósito de relaciones socioeconómicas reales, sino que es un plan
de consolidar la dictadura en Nicaragua. Bueno, usted habla de pocos beneficios, pero en el caso de Nicaragua este acercamiento de Irán no es nuevo. La relación entre ambos países lleva más de una década. ¿Por qué le extraña el encuentro? ¿Por qué ahora, por ejemplo, cuando parece que se mueven las fichas en el tablero geopolítico mundial? No nos extraña. Publicamos un libro en el 2009, Axis of Annoyance, que está gratuito, disponible a través de la publicación con un centro de pensamiento, donde se hizo una medición de 10 años de cooperación y se ha demostrado que no ha tenido absolutamente ningún impacto real en materia comercial, en todas las que se mencionan, en intercambio tecnológico, sino que realmente se ha enfocado esencialmente en una relación política en el peor de los sentidos, es decir, para consolidar el esfuerzo autocrático de Nicaragua. Bueno, a Estados Unidos le preocupa, y yo cito textualmente, el comportamiento desestabilizador de Irán. Usted lo acaba de decir también. De hecho, Ortega y Raisi han sido sancionados por Estados Unidos por violar derechos humanos. ¿Usted cree que Washington podría ejercer ahora más presión sobre Nicaragua? Sin lugar a dudas, nos preocupan las recientes declaraciones de Daniel Ortega, hablando, por ejemplo, del derecho que tienen todos los países del mundo para tener armas atómicas. Nicaragua es país suscriptor del Tratado de Tlatelolco, del Tratado de No Proliferación Nuclear. Es decir, estamos hablando de invitación a romper incluso acuerdos constitucionales que le prohíben a cualquier jefe de Estado de Nicaragua la promoción de la tenencia de armas nucleares. Y lo uso solamente como un ejemplo de lo desacertado del mensaje de Ortega. Muchísimas gracias, Félix Maradiaga, por este contacto con nosotros aquí en DW. Gracias. Cambiamos ahora de tema. Vamos a México. La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, vivirá en un cuartel militar indefinidamente para resguardarse de grupos criminales que la han amenazado varias veces. Uno de sus guardias fue víctima de un atentado en una ciudad que se ha convertido en uno de los principales focos de la violencia en México. La alcaldesa atribuye las amenazas al éxito de su gestión en el combate de la criminalidad organizada. A la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, no la mueve el miedo. Tras recibir amenazas, se muda a un cuartel militar para coordinar los operativos de seguridad. Bueno, fue una sugerencia de la Guardia Nacional, una sugerencia en razón de las amenazas que recibí. Amenazas que no sé de quién vienen o de qué grupos o personajes. Tijuana, una ciudad fronteriza con Estados Unidos de casi 2 millones de habitantes, es una de las más violentas del mundo. La alcaldesa cree que las amenazas se deben a los resultados que ha obtenido su gestión en materia de seguridad. Entre octubre y mayo fueron decomisadas más de 1.700 armas largas. Entonces, cuando la Guardia Nacional nos sugiere esto, vimos una oportunidad de sumarnos a los trabajos que hace la Guardia Nacional y que la ciudadanía sepa qué hacen, trabajar en conjunto para seguir decomisando armas. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la alcaldesa ya tiene protección y que también la gobernadora de Baja California, en donde se encuentra Tijuana, ha recibido amenazas. Se le está protegiendo ya desde hace como 15 días, porque sí ha recibido amenazas. Tijuana es una de las principales rutas del tráfico de drogas, últimamente del mortal fentanilo, una codiciada plaza que se disputan a sangre y plomo grupos criminales. El lunes fueron hallados 7 cuerpos en un vehículo que engrosan la cifra de 945 homicidios dolosos registrados entre enero y mayo pasado. La alcaldesa busca devolver la seguridad a una ciudad en donde la extorsión a las empresas y a la seguridad pública son una amenaza constante. El crimen organizado exige a negocios el pago de miles de dólares a cambio de protección. Y más que tener miedo es la seguridad que represento, porque se cuida a la alcaldesa, que cuida por su parte a 2 millones de ciudadanos. Bajo su gestión, Tijuana se ha convertido en la ciudad mexicana que más detenciones de criminales de alto impacto ha registrado y la que más armas de grueso calibre ha arrebatado a civiles.
Y en Ecuador, 8 candidatos se inscribieron para participar en las elecciones generales anticipadas que se celebrarán el próximo 20 de agosto. Esto luego de que el mandatario Guillermo Lasso disolviera el Congreso cuando se llevaba a cabo un juicio político en su contra. Entre los candidatos hay empresarios y excongresistas. El dirigente indígena Yacu Pérez, que quedó tercero en los comicios del 2021, volverá a buscar el cargo de jefe de Estado. Por su parte, el partido afín al influyente expresidente Rafael Correa inscribió a la exdiputada Luisa González, quien es la única candidata mujer. El nuevo gobierno deberá completar el actual periodo que concluye en el 2025. Italia ha celebrado un funeral de Estado en honor al ex primer ministro Silvio Berlusconi, quien falleció a los 86 años el lunes. Miles de personas asistieron al funeral que se celebró en la Catedral de Milán. Berlusconi, magnate de los medios de comunicación y empresario del fútbol, fue el primer ministro que más tiempo gobernó de la posguerra italiana. La majestuosa Catedral de Milán. Un lugar icónico para dar el último adiós al hombre más famoso de la política italiana. Una multitud se congregó en medio de un fuerte dispositivo de seguridad para poder rendir sus últimos respetos al ex primer ministro Silvio Berlusconi. Queríamos venir para ver la situación en persona, porque era un hombre que hemos visto durante toda nuestra vida, no por temas políticos u otra cosa, sino simplemente por su persona. Fue un gran hombre de negocios. No entiendo mucho de política, pero él hizo mucho por Italia. Estoy aquí para conmemorarlo a él y todo lo que hizo. El ataúd de Berlusconi, decorado con rosas rojas y blancas, fue recibido con un emocionante aplauso a su entrada en la catedral. Tras la misa oficiada por el arzobispo de Milán, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, abrazó a los miembros de la familia Berlusconi. Los más próximos al ex jefe de gobierno se acercaron al féretro para dar su último adiós. Mientras que en la plaza de la catedral, los asistentes al funeral aplaudieron y vitorearon al tan controversial pero inolvidable Silvio Berlusconi. Y con eso terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. La invitación es para que sigan acá con nosotros en DW Deutsche Welle. Hasta luego.